Ya no sobre los líderes simplemente, sino sobre todos aquellos que le invocan. Y ahora, ¿cuándo se cumple esto? Justamente cuando nosotros leemos este versículo en Hechos capítulo 1, el verso 8, y cuando le dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder para poder ser testigos, para poder predicar, para poder enseñar, para poder compartir las promesas de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Continuando con lo que es, mire, el ministerio del Espíritu Santo con la nación de Israel, habíamos resumido que los ancianos en el pueblo de Israel, aquellos que estaban, vaya números por favor, recordemos un poquito. Números capítulo 11, el verso 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Estamos hablando de el pueblo de Israel en el desierto. ¿Con qué propósito venía sobre los líderes? Para poder guiar al pueblo, para poder enseñar, para poder comunicar su voluntad, su palabra. Y cuando nosotros vemos a los ancianos que recibían el Espíritu Santo y a aquellos quienes habían construido el tabernáculo, la presencia de Dios venía sobre este lugar, el templo, y por último, el Espíritu Santo condujo al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cómo los guió? Vaya a Nehemías capítulo 9, el verso 20. Nehemías. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. 22. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. La promesa que le hace el Padre, Dios el Padre, a Abraham, su cumplimiento la vemos a través de su Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo es tan grande porque inicia desde la creación y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Es más, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Muchos de nosotros ignoramos el ministerio que tiene, pero en el desierto Él les proveyó agua, les dio maná, ¿sí? Los guiaba con una nube en el día, y por la noche con una columna de fuego. En el desierto, así como en el día, las temperaturas se elevan de tal manera que la calor es insoportable. Ellos tenían una nube que les hacía una sombra. Miren cómo es Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. La gran diferencia es que simplemente el Espíritu venía sobre los líderes, cosa que hoy nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos hablar
Es más, Pablo nos recomienda: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Cuando no lo obedecemos, cuando no andamos según su voluntad, cuando cada uno de nosotros decide hacer lo que mejor nos parece, cuando desobedecemos directamente su palabra. Hay una promesa, algo que tal vez nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vienen tiempos de tribulación. Hagamos este cuadrito. Vamos a hacer este pequeño cuadro para poder entender un poco más. ¿Dónde inicia el ministerio del Espíritu Santo con el pueblo de Israel? Según lo que vemos, empieza con José. La historia de José la vamos a situar más o menos por este sector. José en Egipto. El éxodo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrió mucho tiempo. Aquí estuvieron estas épocas. Después de Josué viene Moisés. Después de Moisés viene Josué. Después de Josué viene la época de los jueces, la rebelión del pueblo de Israel. Posteriormente a eso viene la época dorada del pueblo de Israel con el reino unido. Los tres reyes: Saúl, David y Salomón. Después de esto viene la división del pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel se divide en el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte viene a ser tomado por los asirios y nunca más vuelve, pero el reino del sur es conquistado por los babilonios, y ahí continúa la historia acerca de el pueblo de Israel. Ahí vienen los profetas como Daniel, quienes recibieron de parte de Dios lo que iba a ocurrir en el futuro, la sucesión de los reinos, hasta llegar a Josué. En todo este tiempo, el Espíritu Santo ha estado siempre obrando. ¿Sobre quién? El Espíritu Santo, vamos a ponerle aquí, así, para poder entender, descendía sobre estas personas, descendía sobre estos líderes, hasta que hay la profecía de Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se cumple en este lugar, Pentecostés. La iglesia va a ser arrebatada. Este tiempo es el tiempo de gracia. Es el tiempo donde el Espíritu Santo es quien obra en la vida de todo creyente. Pero ocurre un fenómeno, algo más. Va a descender sobre el pueblo. ¿Será que el Señor se ha olvidado de su pueblo Israel? Para nada. Israel se dice que pasa la gran tribulación porque no han aceptado al Mesías. Los 7 años, la iglesia estará en las bodas, vendrá por segunda vez a juzgar el Armagedón, el milenio y el juicio en el gran trono blanco. Así se resume la dispensación de los tiempos. Pero ocurre algo. El Espíritu Santo, que dejará momentáneamente, porque eso de dejar, Él no va a abandonar la tierra. Su presencia lo llena todo, simplemente que no actuará. Dice que la bestia, el anticristo, recibirá poder, ¿no?, por 7 años.
Y si este tiempo no fuera acortado, nadie sería salvo. Entonces, ¿quién le va a poner un alto a esto? Mire, vaya por favor, habla su Biblia, ayúdenme, vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, Jorge, verso 2 al 4. Yaili, Zacarías capítulo 12, el verso 10. Hermana, ayúdenme con Joel capítulo 2, el verso 28 al 32. Y hermana Delia, Ezequiel capítulo 37, el verso 13 y 4. Miren, ¿por qué ese cuadrito lo vamos a mantener? Porque el Espíritu Santo descenderá sobre Israel. Aquí le ponemos, anotemos con este color. Descenderá. ¿Qué quiere decir? Que está en la parte de arriba, ¿no? ¿En dónde está? En el tercer cielo, llenándolo todo. Adelante, Jorge. Apocalipsis, capítulo 7, del verso 2 al 4. Escucha. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿No? ¿Cuántos son esos siervos? 144,000, 12,000 de cada tribu. Aquí es donde los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000, ¿no? Pero cuando nosotros vemos en el mismo libro de Apocalipsis, dice que había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo tribu, pueblo y nación, con palmas en las manos, y todos alababan y decían, le daban toda la gloria a Dios. Él es el único que puede salvar. ¿A quiénes se refería esto? Simplemente al pueblo de Israel. ¿Dónde? En la gran tribulación. Escuchen, esta parte. 3 años y medio. Y sigue actuando el Espíritu Santo. Joel, hermana, capítulo 2, verso 28 al 32. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán, dice, por mí, viendo a quién ellos traspasaron. Cuando venga Jesús va a venir con las marcas que tuvo en la cruz, las manos con los orificios que le hicieron los clavos, ¿sí? Los pies porque lo clavaron. Cuando Él venga, dice, va a venir con una ropa teñida en sangre y en su muslo escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ezequiel, capítulo 37, hermana, por favor. El 13 y el verso 14. La palabra de Dios dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. El Señor les hace una promesa, ¿no? Pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. ¿Quién es el que nos da vida? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué el pueblo de Israel ahora va a pasar la tribulación? No habían aceptado al Señor Jesucristo.
ellos están esperando supuestamente al Mesías. Pero cuando nosotros vemos esta promesa de parte de Dios, Él lo hará durante el milenio. Vaya al capítulo 39 del mismo libro de Ezequiel, mire el verso 29. Dice desde el verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Durante el milenio, aquí en los 1000 años, el Señor dice, va a derramar su espíritu sobre su pueblo. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Esta profecía es directamente sobre el pueblo de Israel, ¿sí? No sobre los gentiles que somos nosotros. Por eso en el milenio, mire, sigue el ministerio del Espíritu Santo, convenciendo, salvando, edificando. Su ministerio es grande. Cuando nosotros vemos todo lo que Él hará con la nación de Israel, realmente nuestro corazón debe alegrarse. Escuchaba al pastor David Diamond, y él nos dice, todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, las guerras, lo que está pasando con la nación de Israel, el mundo piensa que va a hacer lo que ellos quieren, pero simplemente son como piezas en un juego de ajedrez, y el Señor ya tiene diseñado todo. Nunca van a ganar. Israel va a ser preservado, como dice la palabra. Hoy estamos más cerca que nunca acerca de tener un gobierno único, aquel que diga paz y seguridad. Pero antes que ocurra eso, viene el rapto, ¿sí? El rapto de la iglesia. ¿Quién nos levanta para que nosotros vayamos con el Señor? El Espíritu Santo. Buenos días, hermano. Bienvenido. Te voy a decir. Entonces, miren lo que nosotros vemos con el pueblo de Israel. Un pequeño resumen. Él viene sobre los líderes. Pensamos que la nación de Israel, o la mayoría, piensa que es un pueblo que le ha sucedido desgracia tras desgracia. ¿Cómo Dios permite estas cosas? Con un propósito. Ustedes saben que el sufrimiento en la vida de una persona forma el carácter. Las pruebas hacen que nuestra fe esté más firme. Cuando tenemos necesidad, aprendemos a confiar, a depender en Dios y a mirar y ver a Dios. Eso es lo que hacen los problemas. Y cuanto más problemas tenemos, más nos agarramos y nos aferramos de Dios. Entonces, ¿los problemas son una bendición o una maldición en la vida del creyente? Una bendición porque nos acerca a Dios. Y muchas veces la prosperidad, todo lo que puede venir, nos acercará a Dios o nos alejará de Dios. En muchos casos nos aleja de Dios. Muy pocos son los que están firmes en el camino del Señor. Entonces, depende cómo nosotros veamos las cosas, de qué manera nosotros aceptemos esta situación. Los líderes eran los más beneficiados
porque actuaban según el poder que el Espíritu les daba. En el caso de los jueces, para liberar al pueblo de Israel. En el caso de los ancianos, para poder ministrar en el tabernáculo y para poder guiar al pueblo del Señor. En el desierto, el Espíritu Santo los condujo 40 años. Miren, su ropa no envejeció, pero sí murió toda esa generación. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, esta generación es rebelde, de corazón duro, no entrarán en la tierra prometida. 40 años los hace vagar por el desierto, les da maná, les da agua para beber, y solamente entran de todas esas personas que salieron. Miren, estamos hablando, ¿cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos salieron? Vaya Éxodo, use la Biblia. A ver quién encontró. ¿Cuántas personas salieron de Egipto en el Éxodo? Dios llama a Moisés, ¿no?, para que saque a su pueblo. Lo saca a través de muchos juicios. En el capítulo 12, el verso 37, nos dice la palabra: partieron los hijos de Israel desde Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado. Y miren, solamente ese número. ¿Cuántos fueron? 600,000 hombres. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Se imaginan, hermano? Por eso, a veces nosotros pensamos que han salido, ¿cuántos? Unas 300 personas, y esos 300 eran incrédulos y los 300 murieron. Estamos hablando de una cantidad enorme que habían visto abrirse el Mar Rojo y en ese momento le daban la gloria a Dios. Pero cuando venían los problemas, cuando ya vieron destruido el ejército de Faraón, habían llegado a los pies del monte Sinaí. Moisés había subido al monte. 40 días estuvo Moisés en el monte. ¿Qué pasó en 40 días ahí abajo? No, Moisés ya debe estar muerto. Haznos unos dioses a quienes podamos ver, palpar y adorar. Enviaron 12 espías a ver la tierra prometida. 2 volvieron con buenas noticias: Josué y Caleb. Los otros 10 no, somos como langostas. Ahora, ¿qué representaba esos 12 espías? A las 12 tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Solamente 2 dijeron: Dios está con nosotros, más podremos nosotros que ellos, Dios nos los entregará en nuestras manos. El resto no, hicieron decaer, dice, la moral del pueblo. No nos van a matar, son gigantes, nosotros somos como langostas a sus lados, no vamos a poder. Y el Señor, en su ira, en su furor, dijo: esta generación no entrará. ¿Cuántos hombres? Imagínense, 600,000. Las 9. Ahora entiende un poco cuándo es, ahora entramos ahí. Toda esa generación muere. Sus hijos, estos niños, son los que crecen. Ellos no habían visto los milagros que Dios había hecho. No habían escuchado las promesas de Dios.
no habían sufrido lo que sus padres sufrieron en la esclavitud en Egipto. Pero esa nueva generación caminó 40 años hasta que todos murieron. Y ahí viene lo que es, luego del Éxodo viene, por eso viene Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Perdón, después del Éxodo, ¿qué libro viene? Levítico, ¿no? ¿Por qué Levítico? Mira, a ver, vamos a ubicarnos un poquito en lo que es la historia. En el Éxodo, el Señor los hace vagar 40 años en el desierto, después de liberarlos. En el desierto, el Señor les da las medidas para que el pueblo de Israel le haga una tienda, un tabernáculo donde Él pueda descender. Y en Levítico, el Señor ordena quiénes van a ser sacerdotes, cómo tiene que estar vestido un sacerdote, cada qué tiempo tiene que ofrecer un sacrificio, de qué manera lo debe hacer. Les da todas las leyes y las normas. Ahora, ¿dónde estaba ubicado el tabernáculo? En medio, en el centro del pueblo de Israel. Anotémoslo. El lugar santísimo, el santo y las 12 tribus. 3 en cada lado. Cada uno tenía un orden. ¿Cuál era el propósito? El tabernáculo, la presencia de Dios, tenía que ser el centro de la vida del pueblo de Israel. Eso significaba. Ahora, ¿qué tiene que ser? Nosotros dice que somos tabernáculo de Dios, morada del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ser el centro de nuestra vida? Escuchamos mucho acerca de la teología de la prosperidad, muchos textos tomados fuera de contexto, donde la gente está enseñando muchas cosas erradas. Y como dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros venimos a la iglesia, y este es un gran error, antes tenía preguntas, ahora ya tenemos respuestas. Y una respuesta de un hermano de acá de la iglesia decía esto: ¿por qué el Señor bendice a otros en abundancia y a otros no? ¿Y sabe qué decía este hermano? El Señor sabe a quienes les va a confiar su bendición. ¿Será por el corazón que tienen? No lo sé. Dígame usted, si el Señor le bendijera en abundancia, de tal manera que usted tuviera hasta para botar dinero, ¿le seguiría amando al Señor? ¿O su corazón se desviaría? La raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor conoce lo que viene adelante. ¿Será que tal vez su corazón se va a desviar? Y el Señor, en su infinito amor, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, aún hasta en eso de guarda. Yo cuando leo la vida de los siervos del Señor, no veo a ninguno que haya vivido en lujos. ¿Quiere ver la descripción de los siervos del Señor? Vaya a Hebreos 11. Y vamos a ver cómo vivieron los siervos del Señor. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 13. Dice:
conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Las personas no miraban las cosas de este mundo, sino miraban las que habían de venir. Por la fe, miren, salte al verso 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, asesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren cómo era su vida, cómo vivieron. ¿Quién de ellos tuvo un camello último modelo? Dígame. ¿Quién estaba sentado cubierto de oro? La mayor parte de sus siervos vivieron así. Pero la recompensa es grande allá en los cielos. Eso no puede compararse con nada que haya en esta tierra. Si algún día la entendiéramos, ¿sabe por qué? Usted nunca sacaría un pie de la iglesia. Estaría firme en este camino. Por eso nosotros decimos, ¿sabe qué es lo que necesitan estos niños? Llegar a los pies del Señor y conocerlo cara a cara. Verlo como ellos nos ven. En ese momento van a decir si realmente Dios es real. Y les aseguro que nada los va a poder apartar del camino del Señor. Por eso dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a apartar del camino del Señor después de que nosotros lo hemos conocido? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Enfermedad? ¿Qué? ¿Qué nos puede separar? ¿Porque dejarías el camino del Señor? ¿Por alguna razón? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo el Señor te recogerá. Mire, y un hijo sabe lo que significa en su vida, la vida de sus padres. Ahora, usted como hijo, lea Hebreos 12, el verso 5. Mire lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué le parece? Así que es un falso evangelio, pues ahora va a entender cuando decía, venga hermano, venga, querido amigo, señora, venga, acéptelo al Señor y sus problemas se van a terminar. No, al contrario, sus problemas van a empezar. Porque ir con la corriente del mundo es fácil, cambiar es muy difícil. Las personas, el pueblo de Israel, no tenía como centro al Señor.
Era simplemente una costumbre, porque si hubiera sido el centro de sus vidas, ellos nunca, ¿sí?, hubieran ido en poses de dioses ajenos. Eran las citas, ¿no ves? Recién pasó a las citas. Creo que sigue ahora, ¿no? Sigue a las citas. Muy bien. ¿Qué hace la gente? Oh, no, voy a comprar maletas, dice, ¿no? Dólares. ¿Qué más compra? ¿Ah? ¿Qué? Casas, se compran terrenos, se compran autos, ¿no? Y se hace realidad, dice, ¿no? Está bien, es el Dios de la abundancia, entre comillas, Dios, con D minúscula. ¿De qué te sirve, dice el Señor, ganar todo el mundo? ¿De qué te sirve tener todas las cosas y perder tu alma? ¿De qué nos sirve? En el corto tiempo que el Señor me ha permitido vivir, he ido a tantos entierros. He enterrado familiares, amigos, hermanos, pastores, y no he visto a nadie que haya podido llevar por lo menos su laptop o su computadora, menos su auto. Discúlpeme, no es un poco por mirar, ni siquiera la mejor ropa que tenía. ¿Sí? Y tenemos, ¿no?, en casa guardado para un acontecimiento especial, ¿no? Tenemos guardado una ropa nueva. Ni siquiera esa ropa nueva te la vas a poder usar. ¿Qué llevamos? ¿Qué es mejor entonces? ¿Tener a Dios como el centro de nuestras vidas? Y miren, tantas personas muriendo, ¿se imaginan? Cuando yo leía decía, Dios mío, ¿cuánta gente hoy en día muere? Y de ahí viene lo que es Deuteronomio. ¿De qué nos habla Deuteronomio? La nueva, la repetición de la ley, la segunda ley, le dice. ¿Por qué tenían que repetir? Porque estos niños no habían conocido los mandamientos de Dios. Entonces se le volvía a repetir. ¿Entiende ahora? Ese es el propósito de Deuteronomio. La nueva generación tenía que volver a escuchar lo que se ha escrito en Éxodo. ¿Sí? Ellos no saben, mire, qué lindo sería. Yo dentro de mí le doy gracias a Dios por todos esos niños que vienen. Un día van a llegar a los pies del Señor. No sé si será en esta iglesia, será en otra iglesia, no lo sé, porque la palabra dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. En su momento el Señor los establecerá en el lugar. Y esa palabra es real, la he comprobado porque yo la he vivido en mi vida. Sembraron la semilla en mi corazón, en una iglesia que estaba atrás de mi casa. Hasta ahora sigue la iglesia, se llama Casa de Oración. Pasaba la escuela bíblica, escuela dominical en un asientito de adobe, ese era mi. Y aprendía, no sé ni quién sería mi maestro, pero me enseñó como ellos, ¿no? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Amén. Eso no es en vano. Esa semilla, después de 17 años, ¿sí?, dio sus frutos. Cuando yo empecé a conocerlo al Señor. Entonces, una vez que dio sus frutos, el Señor me dio crecimiento. Y luego me establecí. ¿Sabe? El trabajo que estamos haciendo no es en vano. Tal vez no lo vamos a ver ahora, pero mañana pasado vamos a ver todo el trabajo que usted ha hecho. Sabe que está delante del Señor. Después de Deuteronomio, miren, viene, ¿no?, la etapa de la conquista con Josué. Nos pasamos a los jueces. ¿Por qué el pueblo de Israel se daba siempre la vuelta? Cuando estaba Josué, servían a Dios
Pues mira, no está Josué, hay que alabar al Señor. No estuvo Josué, cada uno hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque no habían conocido a Dios como Josué lo había conocido, como Moisés lo había conocido, como David lo había conocido, como todos aquellos líderes. Miren la importancia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y el Señor hoy nos dice, y alguien, por eso yo les decía, no, creo que no tengo el Espíritu Santo, pastor. No, usted lo tiene desde el momento en que se convirtió. Él lo selló. Este es de mi propiedad, este es mío, me pertenece. Y por eso estamos aquí. ¿Cuánto tiempo más estaremos predicando? ¿Se imagina Juan el Bautista? Voz que clama en el desierto. ¿Alguien le escuchaba? Usted va a vivir, va a predicar, nadie le va a escuchar. Muchos se van a reír, tal vez se van a burlar, no lo sé. Pero si usted lo ha conocido al Señor, yo le aseguro que usted va a estar firme en el camino del Señor. Y mire, el Espíritu Santo no solamente pasa todas esas etapas con Israel, sino viene sobre los ancianos, sobre el tabernáculo, sobre después el templo que construye Salomón, porque su gloria la llena, ¿sí? Mire, y durante la tribulación, durante esta etapa triste que va a atravesar el pueblo de Israel, y sobre el milenio. ¿Hay salvación? Sí, hay todavía salvación. Continuemos. Mire, quedarnos pasar sin poder entender, queridos hermanos, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas, en un pueblo, en una nación, nos quedamos con sabor a poco. Y miren la doctrina del Espíritu Santo contra el diablo. Vaya Isaías, capítulo 59, verso 19. Miren. El Espíritu Santo ahora está conteniendo al diablo como un dique. Está limitando el poder de Satanás y del pecado. 59, verso 19. Mire lo que dice. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hoy más que nunca el diablo ha tomado poder, ha tomado autoridad sobre la vida de muchas personas. Así como son millones los que le aceptan al Señor, son también millones los que le siguen a Él, abiertamente. Se ponen unos tatuajes, se hacen la cruz invertida, se ponen, no sé, todo tipo de zarcillos por donde puedan, ¿sí? Y parecen demonios, literalmente. Esas personas no son dignos de juicio, son dignos de misericordia, porque no saben lo que les espera en la eternidad. El diablo les promete en esta vida, alegría, gozo, que son pasajeros, momentáneos. Pero mañana será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Pero el Espíritu Santo detiene esa maldad con esa fuerza. Miren, ese es el ministerio del Espíritu Santo con el diablo. No lo deja actuar. El diablo es como un peso encadenado que solamente puede llegar hasta donde la cadena le permite llegar. Más allá no. Pero tampoco podemos estar nosotros jugando, ¿no? ¿Qué es el diablo? No me vas a hacer nada, no. Recuerde esto siempre, Él es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Vaya Isaías, o vaya Segunda Tesalonicenses directamente, el capítulo 2. Del verso 7
al 14. Vamos a dar lectura. Miren lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que hace. El poder del enemigo hoy en día ha crecido. La influencia sobre las personas ha crecido. Pero hay quien lo detiene. ¿Sí? Quien le dice, alto, hasta aquí no pasas. ¿Sabe por qué en algún momento a usted no le pasa nada malo? Porque el Espíritu Santo de Dios lo cuida, lo guarda. ¿Alguna vez no le ha pasado de que estaba yendo a un lugar apurado y de repente se queda y ocurre un accidente fuerte en ese lugar? ¡Ay, qué suerte! Dicen otros, ¿no? No es suerte. Es el Espíritu de Dios que está guiando, guardando su vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos de confiar en Él, debemos esperar en Él, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pedirle que nos guíe. Si eso hace con el diablo, imagínense, ¿cuál fue el ministerio del Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Bien, ya lo hemos repetido, pero tenemos que ser. Desde su nacimiento, que fue un milagro, ¿sí? Su concepción vino a ser por Él. A ver, simplemente. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su nacimiento fue un milagro, porque fue un nacimiento virginal. ¿Sí? Creció, dice la palabra que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando fue llevado al templo por primera vez, él se quedó. Cuando sus padres lo encontraron, le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso ustedes no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿Cuáles eran los negocios del Señor? A ver, ¿cuáles son los negocios del Señor? Enseñar su palabra, compartir las promesas de Dios, alcanzar con la verdad a aquellos que no la conocen, ¿sí? Crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Usted está en los negocios del Señor? Está en los negocios del Señor, ¿sí? Algo que quería decirle, mire, Israel estuvo ¿cuánto tiempo en esclavitud? 400 años. ¿Ya? 400 años donde fueron esclavizados, torturados. Los arqueólogos encontraron cadáveres de judíos que mostraban las señales de pies, manos rotas, mal curados,
quiere decir que ni siquiera tuvieron asistencia. A lo poco que sabían le acomodaban el brazo y ahí sanaba, ¿sí? Tenían los pies torcidos. Por la falta de alimentos, los pies mostraban ciertas señales. La medicina lo comprobó. ¿Y por qué? ¿Cómo puede hacer eso un Dios que había escogido a ese pueblo? Pero Dios también es sabio. ¿Sí? Cuando salieron de Egipto, ¿qué dice? Despojaron a los egipcios de toda su riqueza. Recibieron el pago, el salario atrasado de todo ese tiempo que habían vivido en esclavitud y lo cobraron con intereses. El pueblo de Israel salió con riqueza. Cuando usted le sirve al Señor, cuando es fiel al Señor, Dios nunca se olvida. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha faltado un pan para llevarse a la mesa? ¿Cuántos hemos visto tantas cosas en nuestra vida? Lo único que yo quiero decirle, amado hermano, Dios es fiel. Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos actuando el Espíritu Santo a lo largo, solamente como adelanto, y ahí vamos a quedar. Fue concebido por obra y gracia. Su nacimiento fue un milagro. Él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Inició su ministerio cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. 40 días estuvo ahí, venció la tentación por el poder del Espíritu Santo. Cuando volvió, inició su ministerio predicando lo que el Espíritu le llevaba a hacer. Hizo milagros, señales, prodigios por el poder del Espíritu Santo. Cuando estuvo orando en el monte de Getsemaní, dice el Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios envió a su Hijo, ¿para qué? ¿Para qué lo mandó a su Hijo aquí? Él decía: para esto he venido, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Él iba a hacer el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Ofreció su vida, Él no se la quitaron. Algo que usted tiene que tener en cuenta siempre: a Él no le quitaron la vida, Él dio su vida. ¿Sí? En la cruz, cuando estuvo a punto de morir, Él dijo: consumado es. Estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, exhaló, entregó. No se la quitaron. Usted tiene que saber eso. Hecho está. Resucitó al tercer día. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y cuando ascendió a los cielos, ¿por quién fue llevado? Por el poder del Espíritu Santo. Es una muestra de cómo nosotros vamos a subir al cielo. Póngase, vamos a quedar ahí. Mire, hay tanto por hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Ahora entiendo un poco cuando Pablo decía y preguntaba: ¿ustedes en quién fueron bautizados? En el bautismo de Juan, en el bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y hoy en día, mucho el pueblo de Dios no sabe y no conoce acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Cuando éramos jóvenes no conocíamos tampoco. ¿Sabe qué escuchamos? Lo que el pastor nos decía: el Espíritu ha venido y yo lo he visto, ha entrado en mi casa. Yo pensé que me iba a sanar, solamente me ha tocado y se ha ido, no me dijo nada. Y nosotros quedábamos con esas ganas de experimentar lo mismo. Pero cuando usted ya lo va a conocer al Señor, cuando Él venga a su vida, va a cambiar su perspectiva en cuanto a la fe y sus
relación con el Señor, su compromiso con la iglesia. No con la denominación, su compromiso con el Señor. ¿Sí? Algo que el Señor nos dice en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Y una palabra que el Señor me dijo: el día que tú vengas a la iglesia, no vengas por las personas, porque te van a fallar. El día que tú vengas a la iglesia, ven por mí. Señor, tienes razón. Y ven. La gente le va a decir: ¿te pagan? ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué vas a ese lugar? Pierdes tu tiempo, mire, todo un día, cuando puedes hacer muchas cosas. ¿Saben qué? No pierdo mi tiempo, al contrario. Invierto bien mi tiempo. Debería ser más tiempo, ¿no cree? Deberíamos estar todos los días, pero porque tenemos obligaciones, porque tenemos que hacer una y otra cosa, nos reunimos solamente cada primer día de la semana. Que este día sea el inicio de una semana que sea llena de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Ya le digo, el mejor tiempo que invierto es en la casa del Señor, es en la obra del Señor, es en los negocios del Señor, es lo mejor que está. Y el Señor lo tiene bien apuntado, porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Amén. Y tiene su verdad.